Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, a un nuevo programa de Nación Narración. Oye, hoy me hubiera encantado tener a Samalito, porque es un tema un poquito de chismecito. Hoy no hay tanto un guión preparado y no hay un tema tan preparado, sino que hoy vamos a hablar de los motivos para crear, de los motivos que hemos tenido nosotros en nuestras vidas para, pues, escribir, crear contenido, colocarnos frente a una cámara y bueno, realizar una u otra cosa. Así que hoy va a ser un poco algo de conversación relativamente libre. Estamos en diciembre, así que bueno, ¿por qué no? Un poco de jolgorio en en el directo. Así que bienvenidos a mis queridos compañeros que están aquí en pantalla, así como pueden ver. Debajo de mí está Wirpax. Hola Wirpax. Gente, si desaparezco es porque me ha caído una bomba. Estamos Sí, siendo asediados. efectivamente. Eso valdría para casi siempre cada programa porque está en Popayán, pero hoy en específico Popayán está más caliente que nunca, así que esperemos que Wirpax, bueno, pase el domingo como un domingo más. ¡Chu! Eh, También al otro lado de la pantalla está mi querido Juan Vicenal. Hola Juan. Buena gente, ¿cómo están? Llega ¿Cómo va? diciembre. Bien, bien. ¿Cómo va el vallenato? Nada, hoy estamos 100. Hoy estamos quietos. De momento. No me la jinxes, porque seguro ahorita ponen. Bien, bien, bien. Y por acá, por último, pero no menos importante, mi querida Aiza. Hola Aiza, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola gente, un placer de vuelta estar acá. Y nada, un día tranquilo acá por suerte. ¿Cómo va Argentina? Tranquilo. Pasa que, ¿viste esa tranquilidad sospechosa? Que vos Tranquilidad decís, está muy sospechosa. tranquilo todo, es raro. La semana siguiente vamos a ver qué onda. Bueno, bueno, veamos qué pasa la siguiente semana. Así que bueno, chicos, muchas gracias por acompañarme por acá. Me gustaría entonces comenzar con este programa hablando un poco sobre cuándo fue el momento en el que ustedes decidieron grabar o hacer o escribir lo primerito, ¿no? No me refiero precisamente el, qué sé yo, el primer video o la primera cosa que escribieron, sino lo, como la primera vez que ustedes dijeron, uff, quiero hacer un video o quiero escribir un cuento o quiero, no sé, intentar crear algo en internet, un blog, una página, lo que sea. ¿Y cuándo fue ese momento? O sea, así sea que, por ejemplo, a día de hoy ya no lo sigan o ya no lo hagan. Por ejemplo, yo hice un blog, yo tengo un blog, hay un blog mío por ahí escondido en internet, que de hecho no sé si siga vivo. Ahorita si quieren se los digo si está vivo. Pero bueno, Juan, cuéntame tus experiencias primerizas. Cuando perdí la virginidad fue raro porque no sabía por dónde. Mentira. Pero sé que a muchos les pasó. ¿Por dónde es, señora? En fin. eh, Siento que tuve dos pérdidas de la virginidad. La primera fue obviamente cuando decidí escribir. Yo nunca he sido bueno escribiendo cuentos. Eso lo he aprendido a hacer es ahora ya viejo. Pero siempre me gustó crear cosas, inventarme mundos. Cuando veía, no sé, Pokémon, los Power Rangers, el laboratorio de Dexter, siempre me gustaba imaginarme como episodios míos. O sea, hacer fanfics, nunca Ujú. los escribía porque no sabía que se podía. O sea, obviamente sabía escribir, pero no sabía que uno podía sentarse a escribir algo. O sea, no sé si me dicen, o sea, es como cuando uno es niño, les estoy hablando tipo 6 7 8 años, eh, uno como que omite el poder de plasmar ideas en un papel, ya sea dibujando o escribiendo, hasta que... Así que yo todo el tiempo hacía como esas imaginaciones de qué pasaría si Didi
de repente la poseyera algún demonio. O sea, me imaginaba mis mundos extraños. Seguramente no era nada de calidad, pero bueno, imaginación de un niño de 8 años. Siempre me gustó mucho dibujar. Empecé primero dibujando mis mamarrachos, hasta que, esto ya lo hablé en un video, de hecho, del trágico proceso, hasta que finalmente en séptimo grado, uno de esos profesores bien raros que tiene vocación nos dio una tarea opcional, como no, escriban una novela corta, 20 páginas, algo muy corto, y yo dije, bueno, pero ¿cómo se escribe una novela? Fue donde tomé mi primer libro a leer cómo se escribe una novela. Por alguna razón está un libro de Agatha Christie por allá en mi biblioteca. Mis papás son cero lectores. No sé qué coincidencia cósmica hubo ese día que había un libro en mi casa. Lo cogí, lo abrí, vi cómo se escribe una novela y literal empecé a escribir, y fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida, que desde ese momento es lo que estoy intentando perseguir todos los días de mi vida. O sea, de ser posible, volver a sentirme tan pleno como me sentí la primera vez que escribí algo. O sea, fue porque dibujando, obviamente sentía que estaba plasmando mis ideas, mi arte y toda la cuestión, pero las letras tienen una magia por su inmediatez. O sea, tú puedes escribir una escena que en 10, 15 minutos que te tomaría horas enteras o a veces días, semanas en dibujar. Entonces esa inmediatez de ver plasmado una idea con coherencia en un papel fue lo que a mí me mató, y bueno, desde ahí empecé a escribir como un loco, seguí dibujando, tuve mi etapa de mangaka frustrado, hasta que el 2022, mi vida cambió. Pasé de ser un adulto funcional, de vivir solo, tener mis cosas todo, a ser otra vez hijo de papi y mami en casa, por situaciones pues Mira. con mi exnovia, todo. Pasaron un montón de cosas. Mi vida cambió desde la estabilidad, de un momento a otro cambió y se fue al carajo. Obviamente volví a la casa de mis padres, me acogieron bien, conocí a la que ahora es mi novia. Todavía seguía en la casa de tus padres sin libros. Sí, ya sin libros. Son los únicos. Yo los traje de Bogotá todos. Y en ese periodo en el que uno está ya como treintón y uno empieza como a darse cuenta de qué es la vida, de que probablemente estás en la mitad de tu vida, de que tienes tantos planes pero no los has logrado, y que también hay mucha gente que es mejor alejar de tu vida en vez de tenerla porque te hacen más daño, decidí alejarme del que era mi mejor amigo en ese momento, porque la verdad una relación no me era favorable en ningún sentido, pero con él era que hablaba de mis ñoñerías, con él era que hablaba de las novelas de fantasía que leía, él era el que le mostraba lo que escribía, los animes que veía, toda esta cuestión. Y dije, bueno, y mi novia es cero de esto, o sea, ella me apoya, lee lo que escribo, se mira mis películas, los animes, todo, pero es como, no entiendo, ¿por qué eso habla? Entonces digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Y ya yo estaba bien inmerso en YouTube, veía todos estos videoensayos, toda esta gente, y yo como, pero si solo necesito es una cámara medio buena, el micrófono, bueno, unos audífonos que tenía yo por ahí, y empecemos a hablar no sé, del último libro que me leí. En ese momento estaba descubriendo los sistemas de magia, y dije, no, voy a hablar sobre por qué ahora son tan populares y por qué sirven, por qué son importantes, cuál es su necesidad. Y fue donde decidí hacer mi primer video, casi que sin libreto, yo hablando locuras de corrido, y me pasó algo muy similar a lo que me pasó cuando escribí mi primera novela. A los 9 años, la sensación fue muy de tanta plenitud que dije, no, esto es algo que estaba haciendo yo antes de hacer contenido en YouTube. O sea, puedo contarle, ya no tengo que estar dependiendo, por así decirlo, de la gente que tengo aquí a mi alrededor para desahogarme, sino puedo decírselo al internet, y bueno, al que le interese aquí lo tiene, y bueno, ya van más de 2 años en eso, y Hombre, bueno, aquí estoy. durísimo. Qué grande. Gracias por compartirlo, Juan. No, tienen que darle un aplauso a ella. Anda, se fue.
Ella fue la que me motivó a hacer todo esto. Y Qué Mira, grande, una una anécdota genia. que creo que yo se la conté a Kevo. Yo no tenía nada para empezar a hacer videos y yo no quería. Y ella fue la que me dijo, no, trabaja con lo que tienes. Y así duré un año haciendo videos de mierda. Una edición horrible, se veía todo feísimo, se escuchaba horrible. Y así logré mis primeros 1000 suscriptores. Después finalmente pude monetizar, llegó Platica, pude armar el setting y realmente todo gracias a ella. qué grande. Qué ¿Sabes el genia. momento, Cursi? Qué bonito. No, que viva el Qué amor. lindos. Bloqueado. Tan En mi propia cara y con bellos, mi propio bloqueado. internet. Terrible. Ah, bien, hombre, qué chévere. Wilpax, ¿tú qué recuerdas? ¿Cuál fue tu primera vez? Sí. A ver, yo empecé en el lado oscuro de la literatura, literalmente. Ok, Empecé con un libro que se llama Alejo el Conejo. ok. Nada, a mí siempre, como soy hijo único, entonces me consienten mucho. Y siempre me leían esto típico de cuando te vas a dormir, pues me leían. Entonces tengo esa cultura como de leer y sobre Mira, todo de escuchar que te lean. Por ajá. eso, por eso cuando conocí a Kev, dije, esta es mi tribu. Y bueno, ¿cómo empecé a escribir? A mí me gustaba mucho la literatura de miedo, pero me daba miedo. Entonces era Claro. como leía un poquito y lo dejaba. ¿Sabes? Todo esto de la mitología, de lo que es Colombia, de todo lo que tenemos de la Patasola, del Moán, del Guando, todas estas historias como fantásticas que te contaban, por lo menos a mí me contaban en el colegio cuando me ponían a hacer clases de literatura y te ponían pues el ejercicio de pues, escribir una historia. Y sobre todo recuerdo mucho estas historias porque era como bueno, ya no es Alejo el conejo, un conejo que se va por ahí y le pasan cosas, sino que era algo que te asustaba, que era como tan fantasioso. Y buscando este tipo de literatura, que no era como tan asequible porque en nuestra época no había internet, Claro. ¿sabes? Entonces, entonces era muy difícil tener acceso como a una biblioteca, pero lo que sí tuve fue acceso a los videojuegos. Y los videojuegos, sobre todo Super Mario, que te cuenta como una historia muy lineal, que siempre es lo mismo, y entonces yo me iba imaginando mis propias historias. Y eh, en consolas piratas podía conseguir videojuegos que te Alguien contaban pagó, también. pero no tú. Alguien pagó, pero no yo. Oh, que viva la Entonces piratería. empecé con los videojuegos. Y cuando yo empecé a dibujar todo lo que tenía que ver con videojuegos, empecé a hacer, sobre todo me gustó más la parte de diseñar cosas, la parte de hacer algo, como decir fanfics, al igual que Juan, porque uno por lo general siempre empieza copiando algo, como decir, mira, me gusta este estilo, me gusta este diseño. Y eso lo traspasé cuando empecé a buscar en internet, cuando por fin empezamos a tener acceso a internet, que parece una locura, pero antes era así. O sea, llega un Claro. punto en el que el internet se vuelve para nosotros una herramienta que entra como más para estudio. Entonces encontré una página donde habían juegos y para que tú obtuvieras créditos para poder seguir jugando, tú podías hacer historias y ellos te daban créditos. Y esas historias las iban publicando. Entonces era una dinámica muy Mira curiosa tú. porque o sea, no buscaban dinero, sino que buscaban como historias para que la gente creara como una comunidad. Obviamente no eran los videojuegos de hoy en día, sino eran videojuegos muy, muy simples, muy tipo de Flash, ¿sabes? Estos videojuegos que son Ujú. súper sencillos para celulares y todo esto. Entonces empecé yo a escribir mis propias historias, empecé yo a dibujar también y me metí mucho en lo que fueron los editores de mapas, como los que traía Age of Empire, ¿sabes? Estos juegos Genial. de Sí. estrategia. Entonces, El Age of Empires, por ejemplo, ajá, ¿no? Algo así. sí, el Age of Empire.
Y el problema era que, claro, no teníamos acceso al catálogo de juegos que hay hoy en día, entonces era como rejugar 1000 veces lo mismo. Entonces, cuando descubrí lo que era el editor, empecé yo a crear mis propios mapas. Y eso fue algo que yo empecé a compartir en la comunidad. Y que un día dije, oye, ¿por qué no llevo estas historias o estos diseños o estos mapas que yo ponía en foros para que la gente jugara los que yo hacía y yo jugar los que otra gente hacía? Dice, ¿por qué no lo llevo a, en esa época, lo que fue otros foros y sobre todo YouTube, que estaba empezando? Que fue más o menos, para mí fue en el 2012, más o menos, que yo creé mi primer canal de YouTube. Nice. Y empecé a compartir todo lo que hacía, cómo los hacía. Llegó mucha gente también. Obviamente en esa época no estaba como tanto el tema de la monetización, sino, como dice Juan, de compartir algo con la comunidad. La cuestión es que llegó un punto en el que yo tenía más de 400 videos subidos de tutoriales, de cómo hacer mapas, de cómo instalar cosas, y borré ese canal porque un día me aburrí y dije, no quiero seguir haciendo esto, porque entré a la universidad y dije, bueno, me voy a sentar porque qué pereza seguir haciendo esto, no me queda tiempo para estudiar y seguir haciendo tutoriales. Qué cosas. Qué cosas, sí. Y bueno, dejé de lado todo lo que era el diseño, todo lo que era la escritura. Y desafortunadamente por ahí en el 2021 mi perrito fallece. Y yo estaba muy lejos de la cuestión de YouTube y de streamers y de gente que compartiera cosas. Y en medio de esa, ¿cómo decirlo? De esa soledad que me quedó por la muerte de mi perro, empecé a llenar el vacío con historias que contaba la gente. Y en eso también conocí a Kev. Y cuando conocí a Kev, me gustó mucho cómo narraba y dije, oye, me dan ganas de volver a hacer algo como lo que hacía antes, pero con historias, con libros que yo leía, y sobre todo, por lo menos con Kev, una de las cosas que más me gustó fue los libros estos de frikis, de otakus, porque era lo que ¿Las más novelas leía Kev. ligeras? Las novelas ligeras, sí, y es curioso porque yo nunca había tenido un gusto por el anime, ni por los mangas, ni por los manguas, ni por toda esta onda japonesa, sino que el hecho de la Weirpax. forma como leía que me Weirpax. gustaba. Lo siento, Weirpax. Por eso me tienes que La aguantar. mala influencia. La mala influencia. Es tu culpa. Terminó por pasar al lado oscuro. Y me pasé al lado oscuro. Y entonces volví a hacer como el canal. Obviamente, como no me gustaba tanto la parte de esto de Japón y todo eso, me gustaban más las historias de los videojuegos otra vez, de lo que era World of Warcraft. Y en mi antiguo canal, el que me banearon por terrible. los coreanos, por subir cosas otakus, yo empecé con las historias de WoW, con los libros de todo esto que tenía Blizzard sobre su historia, sobre su mundo fantástico, porque yo explicaba lore, contaba cuál era la historia de los jefes del mundo, de las facciones, y al final fue una de las cosas que me trajo más a este lado oscuro de ya convivir un poco más con Kev, con Hayakos, con toda la gente de Overlord, y lo que me trajo aquí al final de cuentas, a conocerlos a ustedes, hermosos, y Kev. ¡Que iba que! Gracias, Weirpax. Weirpax. Oye, y ahorita diriges una campaña de Dungeons and Dragons, increíble. Imagínate, o sea, ahí te va. Esto es del programa anterior, pero como no me preguntaron, yo cuando conocí a Kev, también una de las cosas que había en el canal era todo esto de rolear. Y yo le dije a Kev un día, oye, me gustaría rolear. Y me mandó un video que se llama D&D para tontos, literalmente. Y me hizo esperar 8 meses hasta que me dijo, oye, tengo una partida, voy a iniciar una partida, 20. Hubo espacio por 8 fin. meses. Hubo espacio por Poniendo fin. prueba. Como no estás preparado todavía, Padawan.
Sí. Te falta odio. Pero Alex. ya, Te falta ¿por qué no puedo ser otakuismo. caballero? Ah, Se gracias, pasa aquí al lado Lupax. oscuro. estamos. Aquí 3 años estamos. después. Así Chu. es. Qué grande. Eh, Bueno, por cierto, yo les pregunté, a los dos yo les pregunté cuál fue la primera vez. Me hicieron un resumen de su vida. Aiza, siéntete libre de hacer un resumen también de tu vida. O sea, sigue la línea de Él dijo ellos. que el tema era libre. Sí, No, sí, voy a por tratar de hacerlo supuesto. sencillo igual. Yo nací en La Porque Pampa. en La Pampa, en las sierras de Tandil, Oye, ya nací yo. oye, Wilpa. Uh, no, terrible. Sí, 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 con los reptilianos. ¿Cómo es? Ah, no tenía que decir eso. No, mi recorrido, bueno, fue muy así espaciado en el tiempo porque todo empezó desde muy chica. Nada, una descripción simple de cómo era yo de chica, callada, tímida, este tipo de chicas que, bueno, si la profesora no le decía que le hable, no hablaba nunca. Una persona así muy, muy introvertida. Pero cuando abría la boca, siempre decía algo, ¿Funable? original, supuestamente. No son mis palabras, por eso lo marco así. Ya. Y ya, bueno, siempre me gustó mucho dibujar, me gustaba leer. Me gustaba mucho así lo que era artístico en general. Lo que la literatura que yo descubrí al principio fue muy así del lado oscuro, así Poe, Lovecraft, Verne, Lindísimo. Conrad. Empecé todo por ahí, pero porque eran los clásicos que tenía la escuela en ese entonces para que la gente agarrase para leer. Como los libros eran muy caros, tuve que recurrir a la piratería. No me enorgullece ahora, pero bueno, Alguien pagó por así empecé. ellos. Alguien pagó por Exacto. ellos. Así empecé, si no, no sería quien soy. Em, Eres pirata, eres corsaria. exacto. Y ya, bueno, entrada a la secundaria, ya las cosas ahí cambiaron un poquito, porque bueno, a mí me gustaba mucho dibujar y terminé en una escuela doble turno con orientación en arte. Yo me orienté en la parte que era arte, Ok. pintura. Ya ahí, bueno, irónicamente me terminé distanciando un montón de lo que era el dibujo y la pintura, que era lo que a mí en ese entonces más me gustaba. Y me terminé enfocando mucho más en lo que era la lectura, pero porque lo académico, o sea, nunca encajé en lo que es el modelo académico de enseñar arte. Creo que no tuve mucha suerte con los profesores que tuve para enseñar arte. Y bueno, me terminé un poco odiando esa parte. La literatura en algún punto también, pero no la dejé nunca de lado. Pero no la tomaba en serio, porque yo escribía por mi cuenta y demás, pero eran cosas así muy personales. Escribía prácticamente todos los días. Ya, bueno, lo que me pasaba es que yo quería encontrar gente que leyera también, pero la gente que encontraba que leía de Wattpad. Yo leía cosas distintas. Ya mi comienzo como lectora empezó por otro lado completamente distinto. Así que mis gustos era como que no me sentaba en lo que es la literatura, pero nunca lo dejé. Termina la secundaria, salí renegada yo con un bloqueo lector, un bloqueo creativo de aquellas para dibujar, no dibujaba nada. Egresé en 2019 de la secundaria. Arrancaba a estudiar y empezó la pandemia. O Ah, sea que no, empecé la carrera justo cuando estaba la pandemia, no podíamos salir de casa. Y bueno, ahí como tenía tiempo libre, yo me empecé a plantear un montón de cosas y empecé a dibujar de vuelta. Empecé a como a reconciliarme capaz con esa parte. Bueno, no me gustó mucho a mí lo que es la etapa de la secundaria y bueno, se reflejó mucho en eso en lo que es mi lado creativo. Años, muchísimo tiempo sin dibujo. Ay, me trabé. Muchísimo tiempo sin dibujar para mí. Era dibujar para para la escuela, básicamente, y no me acordaba la última vez que había dibujado que algo que a mí me gustase, por gusto. Empecé a dibujar, empecé a escribir un poquito más seguido, pero nada así particular, ¿no? Y después me di cuenta que la carrera que elegí no era para mí.
porque después, Ah, cuando empezamos a volver a la normalidad, ya cuando empezaban las prácticas y demás, me di cuenta de que había estudiado algo en la práctica, en los libros, y en la vida real era completamente distinto. ya. Así que se puede decir que tuve un golpe de realidad ahí. O sea, una cosa era lo que leía, una cosa era digamos, lo que funcionaba en la vida real. Y bueno, no me gustó, o sea, fue re feo porque yo iba haciendo la carrera con entusiasmo dentro de todo, pero en la vida real la gente hace lo que quiere. En lo que es la salud mental, más todavía, por lo que, al menos acá, lo que yo he visto, el acercamiento que tuve. No, me sentí desencajada y yo dije, bueno, este lugar no es para mí, esta carrera no es para mí, y no sabía qué hacer. Sí, ahí empezó el declive. Em, Ahí me planteé dejar la carrera, la dejé en agosto, me acuerdo, y tenía un montón de tiempo libre. ¿Qué hago con ese tiempo libre? Porque un poco más y caminaba por las paredes, no sabía qué hacer. Y encima de eso el planteo de, bueno, ¿qué hago con mi vida? Porque la carrera la elegí prácticamente por la salida laboral, una carrera corta con buena salida laboral. Claro. Terrible, no Disculpa sabía que te mucho qué interrumpa, hacer. Aixa, ¿Sí? que si se puede saber, obviamente, ¿qué estudiaste? ¿Cuál Acompañamiento fue esa terapéutico. carrera? Ok, Tecnicatura superior en acompañamiento terapéutico. ok. Es re quemada la carrera ahora. Hay que ponerle rostro a la carrera. Ajá, Sí, adelante. sí, una carrera que, Disculpa. bueno, no, para nada. Una carrera muy orientada a la salud mental. A mí me gustaba mucho la psicología, después encontré esta carrera y como vi que tenía un enfoque distinto a lo que es la psicología y era un poco más corta la carrera, con salida laboral más rápido, me llamó la atención. Y bueno, es un trabajo que hay que poner mucho el cuerpo, por eso me llamó mucho la atención. Ya. Pero bueno, en la vida real es como muy, muy distinto. Ya ahí estaba medio desencajada, no sabía qué iba a hacer el año que viene. Nada, como les decía, tenía mucho tiempo libre y bueno, ya ahí, por aquel entonces yo tenía pareja. Y bueno, como tenía también tiempo libre en lo que era la pandemia y demás, antes de que empezara, vi un montón de documentales de cosas que a mí me gustaban. Que bueno, eso también influenció en que volviera a dibujar, porque así cosas de arqueología, historia, misterios, todo ese tipo de cosas que a mí me gustan. Ya es como que me empezó a trabajar un poquito la cabeza y demás. Y llegó un punto que, bueno, esta persona agarra y me dice, che, ¿por qué no empezás a escribir? Porque yo calculo que ya lo tenía con la cabeza así, hablándole de documentales y todas esas cosas que veía. Que me imagino yo que era eso. Che, ¿por qué no escribís un libro? Podrías hacerlo. Empecé a escribir un libro. Y ya ahí, yo desde muy chica tenía la ambición esta de, bueno, antes de morir tengo que haber escrito un libro. Vieron esa listita que por lo general la gente hace de, bueno, antes de morir tengo que hacer tal cosa. Yo, una de las cosas que quería hacer era escribir un libro. Pero en el fondo quería ser escritora. Pasa que no lo veía posible. Lo veía como un sueño así muy, muy lejano. Y empecé a escribir, me entusiasmé escribiendo. No pude parar, por más que quería, no pude parar de escribir. Y así nació mi primer librito. Y ahí comienzo mi carrera como escritora. Y ya después, bueno, una cosa fue llevando a la otra, porque como les decía, al principio mi libro era una meta personal. Una cosa de que, Claro. bueno, quiero tener un librito, un hijito mío, algo que hice yo, ¿no? Ya después una cosa llevó a la otra y bueno, hoy por hoy soy escritora con 3 libritos publicados en todo el mundo. Impresionante. Qué grande. ¡Viva Qué Aixa! grande. Aguante Tandil. Aguante la sierra. Ah, Sí. bien, súper. Hombre, Bueno, ¿qué hubo? ah, A ver, ¿cómo te Es tu salvas? turno. Hágale. no, siguiente. Es que la pregunta era, ¿qué fue lo primero que los motivó? Esa fue la primera No, es que aquí pregunta. hacemos un resumen y me imagino que ya después tú preguntarás tráiler. puntualmente cositas, porque este es el tráiler de nuestras vidas.
prácticamente. Es un tráiler de Pero- Netflix, explicamos toda la Imagínate. película, ¿eh? Pero Ajá, mira, ya. Luego los No, detalles este es el secundarios. opening del anime de nuestras vidas, en las que hacemos un montón de spoilers en el Claro. anime, ahí, y ya después en el anime se desarrolla. Terrible, terrible. Bueno, entonces también voy a proceder a hacer un resumen y de lado la pregunta inicial, completamente. Sí, sí. Pues mira, a ver. Todos empezaron desde su niñez, ahora que lo pienso. Mira, mis primeros Se nace con eso. acercamientos. Sí, mis primeros acercamientos a la lectura, de hecho, también fueron desde muy pequeño. Mi padre, sobre todo, estuvo muy presente en mi infancia porque mi madre fue la que principalmente trabajó y mi papá me cuidó. Eh, y a él siempre ha sido una persona, incluso en la actualidad, como muy bohemia, muy que le gusta la música, que le gusta, él le gusta hacer videos, le gusta tocar canciones, también leer en cierta parte. Entonces, yo creo que desde muy pequeño él me contaba historias, eh, sí, de hecho como Wirpax me contaba mucho que de la pata sola, que del duende, que del Moan. De hecho, él tenía algo muy creativo y era que él se integraba en las historias o integraba cosas cotidianas en la historia. Entonces me acuerdo mucho que él decía que la pata sola, él la había enterrado junto con mi abuelo, junto con su papá, la había enterrado en un sitio, la habían ido a enterrar. Y entonces cada vez que pasábamos por ahí decía, ahí está enterrada la pata sola. Y claro, yo de niño chiquito era como, oh, la enterraron ahí, ¿sabes? Mi papá siempre tuvo como esa vena como de, sí, fusionar las historias. Y entonces los primeros libritos que yo tuve fueron de Carlos Cuauhtémoc, un señor mexicano que escribe sobre todo libros para niños, pero no tipo de fantasía, sino como historias como relacionadas. Por ejemplo, el primer libro que leí fue Sangre de Campeón, que era un librito que contaba la historia de un niño como con su hermanito y que veía como cosas en la sangre. Bueno, muy interesante. Y también había como libros enfocados a la adolescencia. Entonces mis primeros libros fueron de Carlos Cuauhtémoc e influenciado ahí principalmente por pues todas las historias de mi papá. Yo creo que también siempre tuve como esas ganitas de escribir y de crear y todo eso. Y de hecho, curiosamente, como Wirpax, de las primeras grandes cosas que yo hice fue mapas. A mí me encantaba hacer mapas. A mí me encantaba hacer como mapitas para jueguitos, ¿sabes? Entonces yo hacía eso nunca se jugaba, pero yo hacía mapas, yo pegaba páginas como de cuadernos, entonces hacía como mapas y con dados y con fichas y todo eso, así, grandísimos. Y yo me inventaba mis propias historias, obviamente mentalmente y todo eso, bueno, me hacía mi propia fumada mental, así como de niño. Esos fueron como mis primeros acercamientos a lo que viene a ser la creación así como de cositas, pero ya más grande, yo creo que cuando fue el boom de YouTube, a mí también me llamó mucho la atención. Por cierto, yo también tengo mucha influencia de los videojuegos desde muy pequeño. eh, o sea, tenía consola. Mi papá, de hecho, me regaló una consola como cuando yo tenía 5 años. Y el Nintendo 64 fue mi primer consola. Y wow, la cantidad de veces que jugué, por ejemplo, Star Fox 64, un jueguito como de naves, futurista, de furros además. Sí. La Ahora tú cantidad de tienes veces. Todo lo mejor en un que- solo paquete. la cantidad de veces que yo rejugué ese juego y a mí me encantaba también imaginarme historias de Fox, de Falcon, de la crew, ¿sabes? Porque eso es una crew, son 4 que tienen que salvar el sistema solar. Entonces la cantidad de historias que yo me hacía mentalmente con eso, impresionante. Y así. Ya cuando fui creciendo, el colegio, todo eso, digamos que mi vena de escribir y todo eso se redujo.
pero cuando salí del colegio y con el boom de YouTube, siempre me llamó la atención como crear mi propio canal, pero nunca me animé a ello. Y las primeras grandes aproximaciones que yo creo que tengo así que hice de crear algo en internet fue un blog. Fue como lo primero que yo hice. Hice un blog en donde yo subía historias o cosas de los que se me ocurría, poemas, ¿sabes? Cositas así, pensamientos. Hice un blog y eso lo escribí a lo largo de bastante tiempo, de hecho, varios años. Y también tuve un canal de YouTube con una pareja que tuve hace muchos años. Y de hecho ese canal lo tuvimos más o menos a lo largo de un año, yo creo. Y además, también por esas épocas, yo vi el anime de Overlord. Y ese anime a mí me encantó. Entonces yo ya venía como con cositas del blog, venía como con el canal de YouTube, que igual ese canal de YouTube obviamente se dejó hacer contenido y luego cuando pues terminó la relación ese canal se cerró. Pero aún así yo por esa época también creé una página de Overlord en Twitter. Y ahí fue básicamente donde empezó todo el canal, todo lo que estoy haciendo hoy en día empezó en Twitter. Y yo empecé básicamente haciendo como, además de noticias, imágenes y cositas así de Overlord, haciendo hilos, como un resumen en estos, los tweets que son de en esa época era 140 caracteres, creo que ahorita ya son 280, pero antes eran 140, entonces claro, en ese espaciecito hacer muchos tweets resumiendo la historia de personajes. Y ya. Y básicamente ahí fue donde empezó todo. Y en un punto, cuando de hecho termina mi relación, yo me había quedado como que, bueno, quedé con mucho tiempo libre. Y fue como que, ¿qué hago? ¿Qué realizo? ¿Qué hago? Y además, por otro lado, también me dio mucho coraje porque fue como que usted, o sea, una cosa que de lo que me dijeron fue, al terminar esa relación fue, usted no va, o sea, como que no va nada con ese canal, no va para ningún lado, ¿sabes? Porque cuando yo empecé el canal, y yo empecé haciendo, me acuerdo mucho, empecé haciendo videos de Minecraft, imagínate. Yo empecé haciendo videos, yo subí unos 10 videos de Minecraft, además de hacer cositas de Overlord, porque yo lo enfoqué a Overlord. Los Entonces, oscuros orígenes de sí. Kevo, Entonces ¿quién lo diría? lo de Minecraft era enfocado también a Overlord, entonces que construir una estructura de Overlord, la gran tumba de Nazarick. Ese era el objetivo de esa serie. Entonces, claro, cuando esa relación termina, en esas discusiones horribles que hay al final de algunas relaciones, fue como, no, usted con ese canal no va a ir para ningún lado. Y fue como, bueno, cuando termina y ya tengo más tiempo, y gracias a un chico que siempre lo menciono, Shadris, él siempre me ayudó mucho a transformar mis guiones en videos. Entonces esos primeros videos que hice que tienen otra voz es porque él me dijo que lo relataba por mí, que la voz de él es hermosísima. Y ya luego cae pandemia. También, que hubo. Gracias. Y con la pandemia yo digo, bueno, vamos a empezar a hacer directos. Vamos a empezar a leer la novela en directo. Y todo empezó todo enfocado en Overlord, con Twitter, todo eso, y la pandemia me dio más tiempo incluso para empezar a narrarla. Y yo dije, mira, está súper divertido, a la gente le está gustando, sigamos adelante. Y pues aquí vamos. Aquí vamos tirando para adelante todavía. Y en resumidas cuentas, Kep777. 40.000 suscriptores. Un aplauso para Kevin. Todos no sabemos lo bendecidos que estamos de tener a Kevin en nuestras vidas. Llegó justo cuando lo necesitábamos.
Un aplauso Como para él otra vez. Batman. De verdad, sí. Como Batman. No, sí, sí. Gracias, Juan. No, Besitos. por lo menos en mi vida de creador de contenido hay un antes y un después de conocer a Kevin. Kevin fue la primera persona que se dirigió a mí a decirme como, hey, ¿quieres participar? Era como, oh, ya puedo participar con creadores de contenido de verdad, ¿verdad? Está bien. Y fue como, no, Que oye, y el A mí objetivo me mucho bloqueó para- 4 veces antes de hablarme. para el creérmela, o sea, objetivo- como que si haces parte de esa comunidad, o sea, si estás ahí, o sea, el realmente por objetivo de eso te este agradezco. programa, y realmente, mira, este programa nació porque a mí nadie me invitó a ningún sitio, básicamente. O sea, Yo puedo Hizo su invitarlos. propio por ejemplo, programa. mi canal, yo empecé Twitter porque no existía ninguna página de Twitter que hablara de ahorro, entonces yo dije, pues la hago yo. Y entonces nadie me invitó a su programa para que habláramos y todo eso, pues lo invento yo. ¿Qué pasa? Ah, pero qué poderoso ese mensaje, No, me es que- encanta. Claro, es que ese mensaje es re poderoso, sí. Sí, sí, sí. Ah, Lo siento, y así vamos tirando para adelante con las cosas. Ah, Yo llegué porque un día no había nadie. Entonces me dijo, vente. Y me vine. sí, Como que hay le dije, espacio. bueno, Ah, Werpax verdad, Bench. eso No la llegué, está me por ahí acuerdo de- que me contactaron por Instagram, puede ser. Nunca me dijo que me fuera, Yo- así que me quedé. Yo te escribí por Instagram y luego te escribí por otro sitio. Sí, sí. Yo te escribí por dos partes. Creo que Instagram y creo que YouTube. No me acuerdo. Ujú. Sí, la verdad no me acuerdo, pero de alguna manera llegué acá. Así es. Y Y no bueno, se va a ir. ese es un No. resumen, básicamente. Bueno, y se acabó el Eh, podcast. Que les vaya bien. Un buen domingo para todos. Chao. ¿Cómo? No te ríes. Pero entonces, de hecho, hablé un poco bueno, todos hablamos un poco de nuestros motivos, como que siempre hemos tenido como esa venita de querer crear. Eh, pero ahora quiero que respondan a mi pregunta. De verdad, y que me digan qué fue lo primero que crearon. O sea, o no necesariamente lo primero que crearon, sino lo primero que ustedes digan, wow, esto que hice me gustó mucho. O sea, lo que ustedes recuerden de lo primero, ya sea algo que hayan escrito, algo que hayan grabado, algo que hayan dibujado, que ustedes digan, esto que hice me gusta mucho. Mira, yo te digo Werpax. así como lo más global. Yo empecé Sí, escribiendo poesía. sí. Y yo escribí un cuaderno de estos de 100 hojas de pura poesía. Obviamente era supuestamente era poesía, pero era mucho más prosa Claro. porque no tenía toda la estructura que tiene que tener Claro. la poesía. Y en el Sí, sí, colegio a mí me sacaban en las ferias de estas de literatura a proclamar y toda esta onda. Y la cuestión con la poesía que yo escribía era que, pues sí, obviamente iba para las chicas que me gustaban, pero en algún punto con el internet, yo fui uno de los primeros que creó esta tendencia que hubo de acción poética, porque cuando yo conocí Facebook, cuando yo entré a Facebook, empecé a hacer imágenes de estos post-it con cosas bonitas y eran cosas de poesía, y en algún punto fue como que acción poética se tomó el nombre mundial de Acción Poética Colombia, Acción Poética Argentina, México, y creamos una comunidad muy grande de acción poética, y hasta el punto que ¿Tú tenías acción poética? ¿Tú fuiste parte de ese movimiento? yo fui administrador de la Acción Poética Colombia, y Mira ahí tú. donde ves, llegó un punto en el que se volvió eso. Mi mamá compartía tus poemas, las publicaciones tuyas y me las mandaba. Llegó un punto en el que empezamos a pintar paredes en la ciudad y a escribir poesías por las paredes de la ciudad. Obviamente Sí. hubo mucha gente que se quejaba porque no pedíamos permiso a nadie, sino que simplemente aparecía ahí. Ajá. Y fue muy bonito. Qué vanguardista. Sí. Entonces fue como ¿Aló? que, mira, yo empecé ¿Aló? mucho en la poesía. ¿La fiscalía? Sí, vea, ya sé quién fue. Una denuncia en Popayán. Ah, cierto, eso no es una ciudad. Perdón. Chao. Exacto. Han pasado más de 10 años, así que ya eso ya ni lo Prescribió. investigan. Prescribió, exacto.
Entonces sí, yo empecé con la poesía y eso fue algo que llegó a un punto muy, muy bonito. Pero como todo lo que empieza, acabó. Mira, Gracias. qué chévere, porque ahora, o sea, es como acción, o sea, acción poética a Colombia Sí, fue. eso movió full. Y esa vaina se hizo muy Movió. viral Sí, sí, hasta acá porque se empezaron a hacer como acción poética Univalle, acción poética, ¿sabes? Como que empezaron a hacerse muchos subgrupos y la gente Sí, empezó a No, copiarse de la y eran idea. buenos. Los Sí, había mensajes unos eran buenos. buenos, sí. sí, llegó Sí, un punto qué en el que cosas. había muchísima gente metida en eso. Lo que Qué pasa es que sí, cosas. claro, al momento en el que cada uno empezó a coger por su lado, empezaron a, no, pues que yo escribí este o yo hice lo otro, entonces empezaron a haber muchos problemas, ¿Ya como tú? todo. Así que llegó un punto en el que yo dije, bueno, muchas gracias, me voy. Pero sí, fue bonito. Con Qué eso cosas. empezamos. Mira tú. Eh, Aiza, lo primero que tú hayas dicho, ¡buah! Genial esto que hice. me acuerdo de un trabajito que hice en primaria. eh, no recuerdo, pasa que me da miedo mentir, pero me parece que era un trabajo para las fechas de Malvinas, las Islas Malvinas. Mira. Y yo había escrito, la consigna era escribir algo referido a Islas Malvinas. Y me acuerdo que escribí, bueno, me acuerdo del título, Paz Armada, se llamaba el escrito que hice. No era ni un cuento, no era ni un poema, era prosa. Tenía 8 años, 9 años, por ahí. Me acuerdo que, bueno, me había gustado mucho cómo me quedó. Y la profesora, después de que me corrigió el trabajo y demás, me llamó aparte. Y yo dije, ay, pucha, qué carajo, ¿qué pasó? Estaba re asustada. Y agarré y me preguntó si yo lo había escrito a eso. Sí, le había dicho que yo y demás. Y me preguntó, bueno, ¿qué quisiste decir acá? Y esta palabra, ¿por qué la utilizaste? Así le expliqué todo. Ahí vio que lo había escrito yo. Me dijo que no me creía al principio y agarró. Bueno, me sacó de la clase y me acuerdo que me llevó al salón de sexto año. Yo iba a cuarto, me parece. Al salón de sexto año a mostrarle a la profesora de literatura lo que había escrito yo. Y después me acuerdo que lo leyeron en un acto, en el acto de Malvinas. Mira. Estaba contenta yo por eso. O sea, estaba contenta por lo que había hecho, pero no. Me dio un poquito de vergüenza que lo usasen después para eso, pero obviamente se sintió bonito. Re genial. Buenísimo. Re Buenísimo. genial. Hombre. Ahí está dándole clases a la profe. Desde. Como así es que por tu culpa. Yo soy la IA. Yo era el prototipo. Desde chiquitita impartiendo cátedra. Tremendo. Como debe ser. Juan, Sí, ¿tú en qué? secundaria me pasó un par de veces también, pero ya eso es otra historia. Ya molestando. No, terrible. No, y pasa que con los profesores no me llevaba muy bien yo por eso. No No, era la mejor terrible. alumna en secundaria. Bueno, la escritora rebelde. ¿Qué me dice Juan? Bueno, en el opening del anime de mi carrera como creador de contenido y escritor se reveló que en sexto de bachillerato, en sexto, Sí. ¿sí? Más o menos fue donde la profesora Marta, no me acuerdo el apellido, ojalá esté viva, dudo mucho que esté viendo esto, ojalá lo esté viendo, ojalá lo vea algún día. Ella fue la que, no sé, qué bicho le picó y dijo, vamos a, que quiera escribir una novela corta. Fue donde pues tuve mi primer acercamiento a la literatura, no había leído nada hasta el momento, pues, pero mi primer acercamiento fue para aprender cómo se escribía una novela. Sí, yo sabía que era escribiendo, pero no era solamente contar por contar, quería una estructura, cómo eran los diálogos, toda esta cuestión. Empecé a leer esa novela de Agatha Christie, Los 10 Negritos, creo que se llamaba, creo que sí, así se llama la novela. Bueno, en fin. Y obviamente lo que escribí fue una especie de fanfic, o sea, no fue fanfic porque no usé los nombres de que estaban ahí ni las referencias, pero
Fue una novela policíaca muy al estilo de Agatha Christie, ambientada en el río Magdalena, ¿sí? Como que una especie de, no sé si han visto la película nueva Nights Out, la del el misterio que está como en un bote, también como un río, no me acuerdo. Bueno, de estas películas como que sucede un asesinato en un barco. Este barco estaba en la mitad del río Magdalena, Ya. entonces pues como que busquen quién fue el asesino, ¿sí? Fueron unas 35 páginas, si no estoy mal. Lo escribí en un par de mesecitos. En ese momento mi hermana mayor se había ido de la casa, entonces pues el computador había quedado y empecé a escribir en el computador apoyando que no estaba. Lo hice, lo imprimí, se lo di. Y la tarea no tenía nota como tal, era simplemente un ejercicio cuando la profesora, como 2 o más compañeros míos lo hicieron también. Cuando yo le escribo, cuando yo le muestro eso, seguramente era algo demasiado rudimentario para ser llamado novela. Como se me estaba acabando el tiempo, al final, como en un par de días hice el final súper abrupto y fue un final grotesco. La misma profesora, la seño Marta, como le decimos acá, a la profesora seño, la seño Marta, Señor. me dice como, Juan, ven acá, ¿tú habías escrito antes algo? Y yo era como, no, profe, es mi primera vez que escribo algo. Y es como, pero o sea, tú te asesoraste, o sea, tú leíste algo antes, ¿no? Tú has leído. Sí, yo me leí Los 10 negritos de Agatha Christie, ¿qué tal? Es como, no, se nota que pues le pusiste empeño o sea, obviamente hace falta mucho, pero pues tenía 8 años y puedo decir que mi primera novela la escribí a los 8 años. No sé qué fue de ella al final. No sé si la debo tener por ahí. Yo guardo todo lo que escribo. Lo único Mira. fue. Bueno, más adelante de pronto contaré mi historia cuando un computador se me pifió, que la segunda novela que escribí se me perdió por completo. Terrible. Pero, como les dije, o sea, fue lo que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. O sea, nunca más me sentí más pleno ni jugando videojuegos, ni jugando, ni haciendo deporte, ni otras materias. Tanto es que ahora en retrospectiva, yo me pregunto, yo por qué culos estudié medicina. O sea, yo no sé qué se me pasó por la cabeza, si lo único que a mí me daba placer real, legítimo, era eso, sentarme enfrente de un papel o un teclado a escribir. No, el miedo del latinoamericano de morirse de hambre, básicamente. Pero eso fue lo primero que escribí, que digamos, o sea, lo primero que escribí, me parece a mí que fue lo primero que escribí de calidad. Y ahí empezó el viaje. Mira tú. Yo, por mi parte, hay algo que yo todavía lo recuerdo a día de hoy. De hecho, lo busqué en el blog. El blog sigue activo, por cierto. En el blog está publicado. ¡Mándalo! No, el primero que... Esto yo lo escribí en Facebook, sino que luego lo pasé al blog. Esto yo lo escribí hace muchísimos años. En el blog lo publiqué un 3 de diciembre del 2013. Pero esto yo creo que lo escribí desde mucho antes. Yo ya había salido del colegio. Yo salí del colegio del 2010. Entonces yo creo que lo habré escrito por allá en el 2012, diría yo. Es un cuento que hice. No recuerdo por qué exactamente. Creo que simplemente lo hice porque sí. Que se llama El hombre y la mosca. Y básicamente es un hombre que habla con una mosquita. Y es como una especie de reflexión sobre que para la mosca su vida dura como 3 semanas y pues para el hombre dura un montón. Entonces la mosca ve al hombre y lo toma como un dios, pues porque ve que él ha estado ahí toda su vida y no ha cambiado nada. Es básicamente eso, es un cuento súper cortito. Y no sé, siempre he estado como muy... Porque tampoco la gran... O sea, creo que yo imagino que si lo releo, tampoco creo que sea así como la súper escrito. Súper muy bien escrito y toda la vaina. Pero... No sé, siempre lo recuerdo con mucho cariño. Es como lo primero que yo digo, wow, lo primero que escribí y publiqué en algún sitio. En Facebook y luego en mi blog.
Entonces, esto es sinceramente yo creo que lo primero de lo que estoy así como muy orgulloso, aunque realmente lo habrán leído 2 personas, lo habrán leído 3 o 4 personas, pero este es creo que de mis primeros acercamientos como de crear algo como tal. Y de hecho ahorita que ustedes estaban hablando, se me viene a la mente, eh, se han venido como distintos motivos, ¿no? En el caso de Juan, por ejemplo, una profesora que lo alentó pues para seguir creando, para seguir escribiendo y todo eso. Eh, Quiero que ustedes me digan concretamente motivos, ya sea en general o en sus vidas, que han tenido para escribir, para crear videos, para, ¿sabes? Hacer contenido y mostrarlo a otra gente, pero concretamente, eh, como algo que ustedes digan, me motiva esto. Me motiva el dinero. Me motiva sí, escribir. Porque escribir da dinero, sí. Me motiva el link. No les voy a pasar el link. Me motiva sacarme No sabemos que lo vas a poner pasando. Probablemente lo pase por privado. No, pues que en privado está Wirpax. Entonces no se va a quedar en privado. Firmemos Terrible, cláusula de confidencialidad, entonces. Pero se puede uno mandar por interno. No sé, me motiva este fuego que tengo dentro de mí, tengo que escribir, o me motiva, no me puedo, mi mano se mueve, no puedo evitarlo, tengo que escribir algo, ¿sabes? Me motiva un árbol que vi el otro día, porque también muchas veces hay un bloqueo, ¿no? Muchas veces hay un bloqueo para hacer cosas, por ejemplo, yo estuve, yo desde el deseo de yo querer hacer algo en YouTube hasta hacer algo en YouTube pasaron muchos años. Porque yo tenía, ¿sabes? Vergüenza, pena ajena y además también pensaba yo no tengo nada para ofrecer, o sea, no, yo soy una persona completamente promedio, no tengo nada para ofrecer porque la gente habría de verme. Entonces, creo que es algo muy común en cualquier persona que quiere crear, ¿no? No tengo nada que ofrecerle a la gente como para publicar o hacer algo. Entonces pues me gustaría que si hay alguien que nos está escuchando, que sepa que nosotros somos gente común y corriente. Bueno, Wirpax es de Popayán, pero quiero que, pues no sé, de pronto le ayudará a alguien que nos está escuchando ganar esa motivación. A lo mejor uno de los motivos es, escuché a 4 randoms de YouTube que me dijeron que siguiera adelante con lo que estaba haciendo, ¿sabes? Entonces, mira, no tiene que ser algo muy... Y es así, porque una de mis principales motivaciones fue, yo vi un tipo totalmente random hablar de literatura, cero carisma, porque esa es la visión que uno tiene, como tiene que tener mucho carisma para... Y, o sea, a mí me gusta hablar mucho y soy medio sociable y tal, pero yo decía, no, el carisma que se requiere para pararse enfrente de una cámara y hablar caca y que la gente se concentre a escucharte, es una cosa que está muy por encima de mi nivel, hasta que uno vea a alguien como nosotros hablar caca. Gracias. Con gente con cero carisma. Gente con cero Si carisma. estos pueden, ustedes también pueden. Sí, y es que es verdad. O sea, el primer paso, y aquí, bingo, como lo dice mi querido Brandon Sanders. No, terrible. No, llevamos mucho sin eso. Ya que el paso más importante es el primero, o sea, dar el primer paso, ya el resto ya y ya, eso. Si te fluye bien, si no también lo diste y ya por lo menos te saca de esas penitas. Así es. ¿Y qué? Bueno, a ti te inspiró alguien que no tiene cero carisma, pero ¿y quién es ese alguien, si se puede saber? No, y lo peor es que ese alguien que tiene cero carisma es un tipo que tiene casi, la última vez que lo vi tenía como 500,000 seguidores en Instagram. Es un peruano, no me acuerdo cómo se llama el tipo. El tipo estudió drama. El tipo sabe, o sea, el tipo no es como nosotros que leemos y somos aficionados. El tipo estudió literatura, sabe de lo que está hablando.
Esa fue mi sesgo porque yo pensaba, este tipo no tiene carisma, pero lo que dice Pero sabe. tiene mucho sentido porque pues, sabe lo que está hablando. A Claro. diferencia de mí. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Ahí Oye, lo tengo, de vez en Juan, cuando lo veo. nunca es tarde para estudiar literatura, ¿eh? No, sí, yo estoy de acuerdo, pero yo siento que también se aprende. O hacerse o sea, narco. no hacerse narco, sí. Hacerse narco para poder tener dinero y poder escribir sin problema. Esa siempre ha sido mi vida. Buscar una forma de subsistir para poder dedicarme a escribir. Resulta que todas las cosas que decido encontrar para subsistir no me dan tiempo para escribir. Claro. Claro. Terrible. Sobrevivo, pero ¿a qué costo? Aiza, dime tú. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, me fui. Perdón. Disoció Aiza se está completamente. replanteando si realmente está en el lugar adecuado. ¿Qué te Ah, motiva a En este ti momento, a Aiza, ¿qué estoy hacer lo que haciendo yo con haces? esto random? Sí, ¿qué te ha Oye, por motivado cierto, a ti? Ah, esa no es mi respuesta. Mi respuesta no es ser como. No es como si este tipo no tenía carisma, yo sí. ¿Tu respuesta Yo no es tengo el más peruano carisma que tú. sin carisma? No, mi respuesta no es Ah, el no. peruano. Eso era una- Ah, ¿no? Si un Entonces, peruano puede, porque yo no. Porque yo no puedo. No. ¿Qué? Dios Ahorita no mío. me has preguntado. Que responda Axa y después respondo entonces yo. Juan, no, responde. Ah, no. Simplemente que con lo que la tercera vez que lo voy a decir es. No entiendo por qué motivo es la única cosa que me hace sentir realmente Ok, vivo. Escribir. ya. O sea, yo estoy escribiendo y se me puede derrumbar la casa, pero tengo que terminar el último renglón porque si no, no me siento bien y puedo estar, mira, una anécdota. El escribir me gusta tanto y me llena de tanta plenitud que el día que yo me enteré que una expareja me fue infiel, literal me enteré mientras estaba terminando un capítulo de una de mis novelas y fue como, ok, después de que termine este capítulo, le presto atención a eso que me estás diciendo, cálmate. Y no estoy exagerando. Yo mismo me sorprendí porque obviamente eso fue desastroso, fue Claro. la chillada de tu vida Yo después te y un entiendo montón de totalmente. problemas, pero fue como mientras estaba aquí nada más importaba. Claro. Nada más importaba. Mientras yo estaba al frente de mi pantalla y mi teclado, no importó más nada. Tenía que terminar mi capítulo. Y por eso es que yo siento que una enseñanza también cliché, la vida es una sola. Nosotros muchas veces vivimos la vida pensando como si fuese una partida de RPG, que si la cago, voy a poder devolverme al guardado rápido y empezar desde donde lo dejé. No, o sea, acá no hay una segunda oportunidad. Y por eso también ¿Verdad? uno se da cuenta que uno nace dos veces. La primera vez cuando naces de tu mamá y la segunda cuando te das cuenta que solo naces una vez. Por lo tanto, uno tiene que hacer, así sea que vayas a fallar y seguramente vamos a fallar, pero lo que tú quieres hacer con tu vida porque no va a haber otra oportunidad y no es suficiente ser un esclavo de un trabajo de 8 horas diarias que no te gusta. Sí, tienes que subsistir. Y obviamente yo estoy hablando desde un contexto cómodo, que tengo pues todas mis necesidades básicas cubiertas, pero Claro. hay que ser responsable e inteligente en cómo vas a perseguir ese sueño, pero tu vida tiene que tratarse de perseguir ese sueño. Así sea que nunca lo consigas, pero por lo menos te aseguro que el día que te vayas a morir, si eres lo suficientemente afortunado para saber que ese es tu último día en el mundo, vas a decir, valió totalmente la pena el viaje. Y ya, Completamente. cierre la pausa comercial. De hecho, hay una, ahora que lo estás mencionando, que está mencionando eso me recuerda algo que estaba, bueno, hace unos días, no sé si, yo imagino que no lo conocieron, pero murió un hombre que se llama Rubén Iniesta, un cantante. Eh, no sé si han escuchado Extremoduro, pero bueno, es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Y él decía una cosa, mira, aquí la encontré. Todos sabemos que una utopía es algo imposible, pero con un matiz muy importante. Es imposible en ese momento, en el momento de su planificación.
Alguien tiene un plan para salvar el mundo. Por cuanto más difícil sea el plan, más orgulloso estarás de él. Y si es imposible, mejor aún, porque en el fracaso tendrás también la gloria. Que en paz Y descanse. sí, que en Hombre paz tan descanse sabio. mi querido Robert, lo quiero mucho. Y yo creo que yo puedo decir con seguridad que yo personalmente he fracasado mucho en la vida. Dios, sí he fracasado. He fracasado un montón. Pero joder, también he estado orgulloso de muchas cosas que he hecho y estoy orgulloso de cosas que estoy haciendo. Entonces yo creo que hay que seguir adelante y no tenerle miedo al fracaso. Y, y quizás, pese a las circunstancias, igual, si lo que quiere alguien es escribir o hacer videos o dibujar o pintar y todo eso, adelante, porque como dice Juan, solo se vive una vez. Muy cliché, pero es así. Eh, Te das bueno, cuenta cuando cumple los 30. Cuando cumple los 30 que te das cuenta de eso. sí. Cuando ya como que, carajo, estoy en la mitad de mi vida y ¿qué he hecho? No, corre. Bueno, el motivo de Juan para crear es porque le quema desde dentro y necesita hacerlo, es lo único que le da pasión. Eh, Aiza, cuáles son tus motivos para crear? Yo básicamente me empecé a tomar en serio la escritura bueno, mi lado creativo voy a decir porque Ujú, tengo muchas facetas creativas. ujú, Me lo empecé a tomar en serio porque no había otro camino. Más allá de lo que les contaba yo de esto de la carrera, que no me hallaba ahí, también estaba teniendo situaciones yo. Y bueno, no había otro camino para mí. Eso es lo que yo concluyo al día de hoy. Eh, Porque si bien siempre creé, siempre dibujé, escribí, siempre tuve ese lado, nunca le tomé la seriedad que tenía porque lo veía como un pasatiempo, porque crecí mucho con estos pensamientos de, bueno, es un pasatiempo, no es algo serio, pero era algo muy mío, y era algo muy necesario. O sea, yo me di cuenta, cuando dejé la secundaria me di cuenta de, de lo herida que estaba en ese sentido. Porque bueno, no es lo mismo crear algo porque te nace a vos que crearlo por una consigna de un profesor. claro. Estaba muy herida desde ese lugar y bueno, llevó su tiempo sanarlo. Eh, y bueno, otras circunstancias de la vida también me llevaron todo me llevaba siempre al mismo lugar. Este, no una ni dos veces, sino muchas veces que pasó, de que bueno, el camino para volver a encarrilarme siempre era como siguiendo esa parte mía, ya esa parte de reencuentro. O sea que yo ahora, si hoy por hoy escribo, es porque me di cuenta de que, bueno, acá estoy yo. Este, si dibujo o escribo es porque, bueno, esto porque me pertenece a mí. Pero la constante, la razón que me mantiene constante en ese sentido tiene que ver con algo que pasó al momento de publicar el libro, mi primer libro, Las piedras que laten. Fue el hecho de que no sé por qué razón, pero bueno, es como medio mágico lo que voy a contar. Al momento de presentar la novela, bueno, yo publiqué el libro, se corrió la noticia acá por mi ciudad de que había publicado un libro. Bueno, una pendejita de 21 años publicó un libro de mitos de Tandil, antropología, historia, todo ese tipo de temas que, bueno, por lo general la gente de mi edad no manejaba, de esa edad, mejor dicho, no tengo 21. Eh, Dulce Cecilia, ¿por qué te fuiste? y bueno, me llegó mucha gente a decirme que como que los había, o sea, sin haber leído ni el libro ni nada, sino ya por el hecho de que yo les conté, esto que les conté acá, de, bueno, no sabía qué hacer y lo único que quedó por hacer era apostar por lo que a mí me gustaba, o sea, ese punto de quiebre, ¿no? Y se inspiraron por haber escuchado eso precisamente. Y así, bueno, hay una chica que hace unos meses fue una de las chicas estas que me dijo que la había inspirado y demás, publicó su primer libro. Oh, genial. Sí.
su libro de cocina, si mal no recuerdo. Después, bueno, un hombre grande, me acuerdo que también me había escuchado por una radio en la que me había gustado, me encontró por redes sociales y me mandó un mensaje que, que me admiraba muchísimo y que lo había inspirado a volver a tomar la escritura en serio. Porque lo había dejado de hacer porque lo mismo que me había pasado a mí, no lo tomaba en serio. Este, sigue escribiendo hasta el día de hoy. De hecho, le dio forma a su cuenta de Instagram y sigue escribiendo. Escribe cosas muy lindas. Y bueno, así fue como una oleada de recibir ese tipo de mensajes. Y me acuerdo, ya yendo para los 5 meses de la publicación del primer libro, en el que ya el libro ya había llegado al exterior, afuera de Argentina, me acuerdo que me manda un mensaje de una chica. Sí podía hacerme una entrevista. Bueno, nos reunimos por videollamada y demás. Y pegué onda con la chica. Muy copada, muy así, más o menos de mi edad ella. Me contó su historia y era básicamente la historia que yo había tenido cuando empecé a escribir. Y ella agarraba y me decía, bueno, muchas gracias por compartir tu historia, porque la verdad yo estoy pasando por la misma situación en la que vos estabas hace unos años, pero yo no me animé. Ya ahí es como re película, ¿no? Pero a mí siempre me llegaron ese tipo de mensajes así y bueno, es como que me contagia en el sentido de, bueno, ya como que lo siento, no un deber solamente conmigo misma, sino algo que tengo que hacer por los demás. Porque si bien lo hago porque lo necesito hacer, porque está esa parte de que, bueno, nace de mí y si no lo hago, tiene consecuencias. Ay, me trabé de vuelta. Tiene consecuencias. El cambio de clima hace mal acá. También está esa parte de, bueno, hay un deber acá porque lo que yo hago puede ayudar a otros. Así que está esa razón de, bueno, lo hago por mí misma, pero la constante es esa, el hacerlo porque puede hacer inspirar a alguien más. Ah, tremendo, tremendo. Eh, un poco de pensar en la inspiración que también podemos llegar a influir en la gente. De hecho, pensando en eso, a mí también alguna vez me han escrito, tipo, lo que haces me ha ayudado a esto o aquello. Y eso me sabe muy bonito. Son mensajes muy bonitos. Claro. Wilpax, dímelo, querido. Uy. La mía va a ser una historia triste. Uy, Ponga música triste. son las mejores. Un vallenato llorón. No, terrible. Pim, Ajá. pim, 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 pim. No, lo peor es que la reconozco. Pim. Solamente la tararea ya la reconozco. Nah, yo creo que la cuestión conmigo, yo, como ya les he contado, yo siempre he hecho cositas. He escrito, he diseñado mapas, he hecho lo de acción poética. También he participado como director en obras de teatro en el colegio. También fui músico. Soy baterista y escribo canciones y hago un montón de cosas, o hacía antes de los 18. Pero no me lo tomaba en serio, tal como dicen tanto Aiza como todos los aquí. Creo que en algún punto no lo tomábamos en serio, teníamos ese talento y no lo tomábamos en serio. Pero al igual que Juan, yo también opté por una carrera que dije, tengo una afición por no morirme de hambre, entonces me voy a meter a estudiar esta carrera que da dinero y puedes vivir bien. Desafortunadamente durante mi cuarto semestre, yo era muy amigo de una chica y esta chica tenía un novio que era celópata. Ella y yo éramos súper amigos y ella siempre hablaba de mí. Para no hacerles largo el cuento, este chico le pagó a alguien para que me apuñalara dentro de la universidad. A raíz de esa puñalada, a mí me joden el páncreas. Y a raíz de eso, me produce un desequilibrio serotoninérgico en el cerebro, que Juan sabrá que es la cuestión que cuando tú tienes la serotonina baja, te da depresión.
Entonces yo tuve depresión a raíz de esto, dejé la universidad como por 8 años, que fue lo que duró mi tratamiento médico. Y durante los primeros 3 años yo fui suicida en potencia. Es decir, yo tuve una cuestión de, debido al desequilibrio de serotonina, yo estaba pensando todo el tiempo en suicidarme. Y era una cuestión de estar pensando todo el tiempo, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar, desde que me levantaba hasta que me acostaba. O sea, no es como que paro un momentico, no. Es todo el día pensándolo durante 3 años. La cuestión es que eh, con todo esto yo tuve un acompañamiento psicológico relativamente eh, deficiente porque bueno, la cuestión en Colombia es complicado con Colombia. la salud mental. Sí. Me daban una cita cada 3 meses. Entonces es como, si sobrevivo los 3 meses, vuelvo, señora psicóloga. Y, y no había nada que llenara o que callara esas vocecitas. Entonces llegó un punto en el que yo me ponía a repasar una vez tras otra todo lo que había pasado, todo lo que había llevado a que a mí me apuñalaran, mi amistad con esta chica, el problema que tenía este tipo conmigo, que o sea, yo no tenía ningún trato con él y nunca hubo nada romántico entre la chica y yo, y simplemente éramos amigos y me quedé como en un bucle. Entonces llega un punto en el que por la cuestión del desequilibrio de serotonina, eh, a mí alguien me dice, pues es que la típica frase, pues estás deprimido, pues no te deprimas, o haz cosas que te hagan feliz. Y yo recordé lo que hacía, lo que me hacía feliz, que era hacer los mapas, compartir estas cosas en foros. Y fue cuando yo creé mi canal de YouTube, más como una cuestión de decir, joder, quiero ver si realmente puedo salir de esta mierda que es la depresión, haciendo cosas que me gustan. Al principio, obviamente, como todo en YouTube, no llegaba gente, pero de vez en cuando llegaba alguien y decía, oye, me gustó este mapa, oye, ¿cómo se hace tal cosa? Y era como la cuestión de sentirte útil, la cuestión de que a alguien Ujú. le haya gustado algo que tú hiciste. Esas cosas empezaron como a darme una voz de aliento, por decirlo de alguna manera, decir, mira, hay vida más allá de la depresión, hay vida más allá de estar 4 días a la semana en un tratamiento, metido en un hospital, que antes ibas simplemente porque eras estudiante y ahora vas porque eres un paciente. Obviamente dejar la carrera de lado, ver que mucha gente se aleja de ti porque yo no dejé la carrera de un día para otro, sino que a mí me apuñalaron, estuve un mes fuera de la universidad, volví y mi rendimiento académico se fue en picada. Entonces la gente que antes me rodeaba, que venía, hagamos un trabajo, venía, hagamos esto, vení, salgamos, toda esa gente se empieza a ir. Sí, porque cuando tú no tienes nada que ofrecer, la gente se empieza a ir. Entonces, eh, cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a parar esto aquí, voy a tomarme en serio mi tratamiento, yo me seguía otra vez, seguía con los pensamientos, pero pues ya tenía como esa vocecita de, oye, lo que compartiste me gustó, oye, lo que escribiste me gustó, y retomé un poquito lo de acción poética, pero ya no en Facebook, sino que en el canal que yo tenía subía cartas de amor y decirle, oye, ¿quieres escribir una carta a tu pareja? Mira, yo te doy como el videíto para que se lo mandes, y le ponía musiquita de fondo y el típico, la típica fotico de Piolín y con el estado bonito, y a la gente le gustaba. Entonces esa retroalimentación de decirte, oye, esto me lo estoy sacando yo del pecho para pensar en otras cosas, porque a mí me quemaba buscar algo que me hiciera feliz cuando estaba Claro, jodido. claro. Entonces, en el 2018 yo volví a la universidad y, y tuve que reiniciar mi carrera y dejé de lado lo de YouTube. Dejé de lado estas cosas que me habían hecho feliz, de nuevo. Y en el 2021 llega el golpe de mi perrito, porque mi perrito no murió de viejo, sino que él tuvo una muerte bastante complicada. Y durante esos días a mí me volvió la depresión, ¿sí? Y fue cuando conocí a Kev y sus narraciones. Y las narraciones de Kev me distraían mucho. Entonces yo pasaba por lo menos desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana escuchando narraciones mientras hacía algo de fondo. Y era como
me fue como sacando de ese decir, oye, esto, esto es algo que me ayuda, esto es algo que me relaja, y ahí fue cuando llegué con Kev y volví a retomar lo de oye, pues mira, qué chévere que Kev ayuda de esta forma, aunque no lo sepa, y me inspiró otra vez a volver, sacándome de a poquito de ese círculo vicioso que volvía. Entonces, es algo que me relaja, es algo que me ayuda eh, a compartir muchas cosas. Por eso, cuando perdí el canal, creo que fue este año, sí, ya ni siquiera quiero pensarlo, fue como, joder, otra vez esto, otra vez este golpe, y volver a iniciar es Pero, como difícil. Y me acuerdo que en el nuevo canal que yo tengo, justo yo dejé de hacer cosas ahora último cuando Kev me dio una oportunidad gigante que me dijo un día, oye, haz una narración, yo la subo a mi canal y así te doy visibilidad. Y yo fue ¿Y usted no la ha hecho? oye, como hermano, pero es como te esto amo, es una Kevo, gran pero oportunidad. No, o sea, puede es que ser. yo no lo hice porque no lo quisiera hacer, sino como decir, oye, Kev para mí es una persona muy importante, no solo porque es un gran amigo, sino porque Ujú. en un momento me, me ayudó muchísimo con sus narraciones, y si yo tengo que presentarle algo a Kev, no quiero presentarle algo que simplemente me siento a leer, sino, oye, algo muy grande, y no me siento como muy lo que decían, no me siento capaz de hacer algo tan grande que se vea reflejado lo que yo creo que se merecería Kev. Sí, entonces es como, joder, me pones en un punto muy difícil. No tiene por qué ser algo, no, una narración, Werpax, una narración, Werpax. Yo ni edito mis narraciones. Terrible, con razón. pero sí, o sea, desde afuera es como de, joder, quiero, Eh, si se lo voy a dar, que sea bonito. Qué grande, Bueno, Werpax. pero no esperes tampoco el momento perfecto porque no existe eso. Así Lo es, sé. Exacto. Así va efectivamente. yo. Hay que animarse, gente, anímense, no dejen que la vida se les pase. Por eso los quiero. El tiempo Ay, pesa, gracias, más cuando Werpax. no haces lo que te gusta. Qué grande, Werpax. Bien, Wilpax, súper. no te conozco de tan atrás y pues, ¿Cómo? pero igual, Terrible. ¿Cómo? Que lo quiere, anda, pero ¿y qué tan atrás lo uno, quieres conocer? uno quiere hacer Ajá. un comentario serio y ¿saben qué? No. Pero No Juan, lo conozco de atrás, no he tenido esa fortuna, claramente, pero no te conozco de una época atrás. ok. Reciente conozco este año, pero a raíz de tu relato realmente quiero que sepas que pues estoy orgulloso de ti, de pues todo ese progreso. Puedo saber lo que es difícil. Yo también he tenido que combatir con la depresión mucho y es muy complicado porque la depresión es, la gente la malinterpreta, no es un estado de ánimo, es una enfermedad, es como cuando tienes gripa. Tú no puedes decir, deja de toser. No, porque es que tu cuerpo está teniendo un síntoma que es la tos y no vas a poder dejar de toser a no ser que tomes un medicamento, tal cual pasa con la depresión. Y salir de eso es de los huecos más feos que alguien puede estar y por eso estos espacios son tan importantes, por eso seguir lo que a ti te gusta hacer y saber qué es lo que te gusta hacer en un principio, porque hay mucha gente que no sabe. Mira, nosotros no sabemos lo afortunados que somos de saber qué es lo que nos gusta. Algo tan sencillo que me atrevo a decir que el 90% de la humanidad no sabe qué es lo que le gusta hacer. Entonces, Bárbaro Wilpax. Qué Gracias. grande, Werpax, sí. Un aplauso, realmente. Y además que me siento halagado, Werpax, qué bueno que te ha ayudado. Y, hombre, aquí seguimos. Con partiditas Gracias. de Más rol, crédito, sobre qué todo. Aunque me bané. Solo en una. Terrible. Eh, eh, em, sí, hombre, eso es uno de los motivos para crear, por cierto. Es motivo no sé, poder estar ahí, que de hecho la propia Isa lo dijo, de poder como ayudar a alguien. Y lo que mencionaba Juan ahorita también, de que es muy, la gente es
como que es difícil encontrar lo que a uno le gusta, ¿no? Y yo confirmo, te confirmo. Yo estuve muchos años perdido, ¿sabes? Sobre qué hacer un poco con mi vida. Igual normal, ¿no? Pero pues muchísimos años. Eh, eh, yo, digamos que obviamente me hubiera encantado empezar a hacer lo que hago desde mucho antes, porque pues realmente yo empecé con la pandemia, pero si hubieran arrancado en el 2015 o en el Era 2010, rentable. obviamente hubiera sido muchísimo mejor, pero no lo vine a descubrir o a animarme básicamente hasta la pandemia. Supongo que también hay momentos exactos para uno empezar a crear, y Tal cual, circunstancias yo pienso también, eso. también circunstancias exactas para uno empezar a crear. Pero yo creo que el mayor motivo es porque te guste, porque lo quieras hacer, porque te ayude a sentirte pleno, quizás sería la palabra, o te ayuda a sentirte... O sea, a lo que voy es que uno tiene que crear con uno mismo, uno tiene que crear empezando por uno, no empezando por algo que uno pueda hacer y uno decir, estoy orgulloso de esto que he hecho. Así muy poca persona lo vea, así lo vean muchos, los vean pocos, así le guste a la gente o no le guste. Yo creo que uno tiene que empezar siendo uno mismo, ¿sabes? Como me gusta esto que hice. Y no necesariamente tiene que ser perfecto, no necesariamente tiene que ser algo 10 de 10, ¿no? Simplemente hice esto con sus defectos, con sus fallos, pero me gusta, está bien, nació de mí, es mío y Es quiero, no sé, que tratar la gente lo como de vea. ser fiel, Ujú, es tratar de exacto. ser fiel a uno mismo, porque si no, no vale la pena, porque también está esto de las ambiciones, ¿no? Que hay veces que la gente sabe lo que le gusta y demás, pero a veces le gana la ambición y se olvidan de hacer las cosas como les gustan. Sí, Y eso creo que es lo fundamental para disfrutar lo que estás haciendo. literal, literal. Por eso los ves en un Mercedes amargados pitando. ¿Qué? Pero deja de hincarme las pelotas, anda, boludo. Sí, Es como, estás en un Mercedes porque tienes que estar con tu silla confort, porque te molesta, estás en un semáforo. No haces lo que te gusta, es por eso. Pero ¿y por qué es argentino? Además, Ah, nos pero, quiere presumir que tiene doble nacionalidad. sí. ¿qué? Nos presume que tiene doble nacionalidad. Ah, pero bueno, La cara. gente, no sé si quieren aportar algo más a estas pequeñas conversaciones o lo podemos ir dejando por aquí porque ya está tardecito, ¿eh? Me, La me, gente ex- tendrá alguna pregunta. Andas, me excuso por llegar algo tarde, pero bueno, estoy en mudanza, básicamente. todo un logro. Estoy sentado por acá esto es un cajoncito y encima hay unas almohadas. Es mi silla maravillosa hoy. Ah, Patrocinada. ¿Qué te ¿Cuál es el deshiciste de silla, patrocinador? chat? ¿Cuál es el sponsor? Huevos Eh, King. Huevo Santa Anita. Huevo Santanita, sí. Oye, conseguí esas cajas en un éxito, ¿eh? Fui y dije, y pregunté si tenían cajas y me dijeron que sí, pero que tenía que donar para niños porque esas cajas iban para la fundación. Y yo, pero las necesito yo. O sea, dejé a niños sin cajas, pero les Sí, hice no, donación. ¿Cómo debe terrible, Pero ser? Diego, les hice terrible, no. donación, les hice donación, les doné, les hice una donación. Compraste la caja y le diste los huevos a ellos. No, tampoco fue tanto. No soy tan altruista. Qué terrible. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por acompañarme por acá. No sé el siguiente programa, yo creo que el siguiente programa ya será incluso no sé si en el 28, dentro de 2 semanas. A todas estas, lo más probable es que ese fin de semana vaya a ser extensible en Twitch. Entonces no sé si incluso
haya, llegue hasta el domingo y haya momento de nación-narración. En el caso de que haya nación-narración, obviamente voy a separar el espacio, pero esto ya lo hablaremos por interno para ver qué hacemos ese día y a lo mejor y podemos ver algo súper navideño o una cosa así, algo así, no sé, mi pobre angelito. O como le dicen o como le dicen en España, hostias, mis padres se fueron. Una cosa así. Así que. Los Así ojos que de nada. Aiza, gente. ¡Qué horror! No le dicen así. No sé cómo le dicen, pero no le. Pero Ah, no se no, llama. es que igual no me sorprendería. No se llama mi pobre angelito. Creo que se llama Solo en Casa, si no estoy mal, en Sí. España. Sí. Claro. Así que bueno, chicos, para los que están en el chat, gracias por acompañarnos. Espero que hayan pasado un buen rato, espero que les haya agradado el programa. Y nos veremos en la próxima con más Nación Narración y mañana con más directo en Twitch. Así que chicos, besitos, se me No, cuidan. mentira, mañana no se conecten al directo de Kevo, conéctense al No, mío. no, El mío es mejor. Otra cosa, una cosa que también quería decir ahorita que estamos hablando de motivos para crear. Aiza y Juan tienen dinámicas de escritura. Lo hacen, creo que cada mes. Entonces, no sé, digan ustedes dos, promocionense. Juan, Aiza. Ay, Digan. dale, para ver. Para ver si mientras tú dices algo me invento algo para decir, para ver. A ver. No, ahora poner estoy Me con un llama la reto atención. creativo en Instagram. No, se quedó congelada Aiza. No. No, ya No. está, No, ya no, ahí está. estamos viendo. ¿Ya está? Ya. Ah, ok. ¿Ya está? Ah, Está ya en la antena de tu casa, güey, para poner mal sí, para el Dios mío. final. Una Te dije lechuceada que de acá. lanzaran la bomba en No. mitad del directo para que fuese dramático y nos volviéramos virales. Pero tú No. lo vas a poner al final. No, así no es. A eso, No, sí, we're bien. back. ¡Oh! ¡Ey! Ah. ¡Uy! Le Ah, la hicieron idea es que caso, no ¿eh? vuelva. Ah, ¿Cómo? Terrible. Luego ¿respondo? me dice dramático, pues. Adelante, claro, Aiza. No, ahora yo estoy con un reto creativo en Instagram que es para cerrar el año. Cerrar el año enfocándose en el lado así medio a un modo romántico, estético, muy como es mi comunidad. Así que si quieren seguirme en Instagram y formar parte de ese reto, son bienvenidos. Va a empezar oficialmente el lunes, pero probablemente se extienda porque tenemos 140 participantes ahora. Tremendo. Así se me fue de las manos, sí. Pero lindo, para bien. Tremendo. Ya saben, Aiza Bets es su Aiza Bets. Instagram. Ahí Sí, les ahí paso está. el link, gente. Ahí En está. el- Aizabets.m. ¿Por qué lo dudas, Aiza? Porque Aizabets, sí. ¿Cómo era yo que me llamaba? No, me quedo pensando, te juro. No, eso algo que me pasa a mí siempre y que es mi peor maldición. Yo de algo que estoy súper segura voy a dudar. ¿Por qué? No sé. Pero me pasa Porque eres eso. inteligente. Las personas inteligentes ¿Será? dudan de sí mismas. Eso es inteligente, dudar de sí mismo. Aunque no parezca. Bueno, me siento mejor. Lo dice el que disocia todo el rato y se justifica de esa forma. Muy bien, Juan. Así puedo dormir en las noches. Ahora, Juan, tú también tienes un reto creativo, lo sigas haciendo, ¿no? Bueno, yo no tengo 140 participantes como Aixa en Instagram, pero mentira. Lo mío es más enfocado a talleres literarios. Todos los meses hacemos una transmisión en la cual los miembros de la comunidad hacen un cuento inédito para ejercitar el músculo creativo, un cuento sobre una temática que se escoge previamente. Los leemos en vivo, eso es una edición nueva, desde el último taller lo estamos haciendo. Hacemos unos directos en los cuales leemos los cuentos para que pues la comunidad y la gente que no pertenezca a ella se entere de los cuentos que estamos hablando, y en una transmisión, por lo general son los sábados o los domingos, el último del mes, nos reunimos pues los autores de los cuentos, los miembros y cualquiera persona que quiera, se comenta sobre el cuento, que le gustó, que no le gustó, que puede mejorar, y así pues vamos aprendiendo todo sobre cómo escribir cuentos, sobre cómo escribir en general. La próxima edición va a ser el 20 de diciembre, es la sexta ya, llevamos 6 meses en esto, un poquito más tal vez. Va a ser sobre sistemas de magia, son unos cuentos que se hicieron exclusivamente para sistemas de magia.
Van 21 cuentos hasta el momento, se nos salió de las manos, porque esto es, en ese directo se analizan todos los cuentos, entonces Dios, ya es 20 súper cuentos en un solo directo. Te toca hacer varios. Sí, eso, no, ya dijimos que íbamos a darle prioridad a aquellos que se conectaran, porque no todos Claro. pueden conectarse, obviamente, entonces a los que estén ahí, que pues se defiendan, porque eso es darle duro a los cuentos. Además, primero se Me dice, veo oh, qué lindo tentada tu a cuento. participar. ¿Cómo? Me veo tentada a participar ya para la Ya yo te he próxima. invitado un montón de veces, Aixa. Perdón. Bienvenida. Sí, Genial. sí. Horrible Y como le también a echa cosas Kevo, en cara, a Wirpax, a Sam, a los que están, a Con los razón, miembros igual. de Kevo. Si quieren pasarse un canal de Discord más cool, aquí está el mío, Fantasía Visceral. No, mentira, mentira, el de Kevo. Kevo, como siempre, nos inspira, fue el que me inspiró de hecho a hacer la comunidad de Discord. Y no, se pasa un rato agradable. Lo mejor de todo es que durante el proceso en el que se envían los cuentos, mi comunidad me tiene orgulloso porque con una responsabilidad religiosa leen todos los cuentos y cada uno hace una retroalimentación totalmente distinta del cuento. Y he visto gente que cuando llegó al canal no sabían ni cómo escribir un cuento y ahora, Mira, Dios mío, o sea, son unos cuentos que tremendo. no tienen nada que envidiarle a un escritor profesional, así que los que estén aquí y quieran escribir, ahí sea que lo prueben, adelante. Bienvenidos. Tremendo. Dicho eso, muchísimas gracias. Vayan, participen. Instagram, YouTube, o sea, tienen de todo para ir a darle. Con Wirpax y yo, nosotros hacemos directos jugando D&D. Ese es nuestro reto creativo. Eso llama más la atención. Más divertido, sinceramente. Así que bueno, para los que están en el chat, muchas gracias por acompañarnos. Besitos y nos vemos en la próxima. Y para que les quede envidia y para que ustedes lo sepan, les compartí el link del blog por privado a ustedes aquí en Nación Narración. Gente del chat, hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bye bye. Adiós. Chao.